Amigos, esta es nuestra última sesión con Fernando. Fernando, muchísimas gracias. Hola, gracias. Y estamos hablando, como siempre, como los 5 días de esta semana, sobre cómo el agobio, la ansiedad, el nerviosismo a causa del estrés ocupa el espacio en nuestra mente. Pero hoy, siendo el último día de esta plática, queremos hablar con Fernando y yo, decirles a ustedes que hay algo muy importante. Nosotros aprendemos a recuperar la paz, pero también tenemos que aprender a cuidar y respetar la paz de los demás, ¿verdad? Así es. A lo largo del día siempre tenemos esas pruebas, ¿no? Que las otras personas nos ponen a prueba nuestra También. paz, nos trastocan, digamos, nuestro espacio también de paz y tenemos ese momento para reivindicarnos, para poder revisar cómo está nuestra paz y observar mucho también a los demás, ¿no? Identificarnos, observar ese tiene paz, no, ¿no? Empezar a identificar también esos pequeños detalles a lo largo del día. Pero eso habla ya de un control superior, porque uno generalmente durante el día, cuando ocurre algo que me mueve a mí de mi lugar y me quita la paz, la gente que lo hace, yo con mucho gusto le destruiría su paz. Esa es la parte la más difícil, porque en realidad, amigos, no depende del otro. Ustedes ya lo vieron en el programa, no depende mi paz de lo que hace la otra persona. Yo permito que esto suceda. Entonces, cultivar la paz, a ver si estás de acuerdo conmigo, es cuidar la mía, pero también respetar de los demás, no regresar la pelota. Sí, porque pues también lo que le estoy haciendo a los demás, a fin de cuentas, me lo estoy haciendo a mí mismo, ¿no? Por supuesto, porque vive en tu mente y ocurre en tu mente, independientemente de que nosotros creemos que así como haces, así te regresan las cosas. ¿Algún consejo para el último día de la ansiedad, agobio y de la vida estresante, cómo sobrevivir la vida estresante? Valorar los momentos que estamos calmados, observarlos, como irlos juntando, ¿no? A nuestro día a día. Valorar muchísimo esos momentos, esos espacios que nos damos, esos espacios de quitarnos los zapatos, esos espacios de sentarnos, de acomodarnos. ¿Cuántas oportunidades tenemos realmente para poder ver esto y conectarlo y lo perdemos? Verdaderamente el néctar que genera la paz, o podemos generarla, está por todos lados y lo desperdiciamos. Pero a través de este programa y a través de Capital 21, Yoga para Todos, ustedes van a empezar a cultivarlo para tener acceso en cualquier momento. Aquí continuamos con el programa y Fernando, nuevamente muchas gracias por tus Gracias a ti, enseñanzas. Wojtek.